Bueno, un gusto tener a Guillermo Moreno aquí con nosotros en el piso. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Bien? Bien. Vamos escuchando, vamos a pasar por distintos temas, pero arranco por esto. Vos sos un especialista en te gusta, te apasiona la microeconomía, más allá de que sos también una persona experta en macro. Y vos sabés que esta pandemia atacó básicamente a la pyme, a la micro, y la gente está muy preocupada. Pero lamentablemente vienen los médicos y te dicen que hay que seguir y tenemos que seguir cerrados. No te tocó estar en la función pública en este caso, pero si te hubiese tocado, igual es contrafáctico. ¿Qué haces? ¿Hay que solamente acatar lo que te dicen los médicos o esto cuando se salga va a ser bravo? Mira, esa es una pregunta extremadamente relevante. A ver. Muy importante, que se une con la que dijo la señora. Cuando el presidente anunció la cuarentena por primera vez, sí, descansó su decisión ese jueves famoso a la noche en el Consejo de Expertos. Los médicos, de atrás. Consejo de Expertos. Después lo sentó atrás, pero dijo, las palabras utilizadas por Alberto Fernández fueron Consejo de Expertos. Esto, de alguna manera, se asocia a la falacia de autoridad. Es, lo que hacemos está bien, ¿por qué? Lo dicen ellos los expertos. Y ante eso, el presidente firmó el decreto, le agradeció al ministro de Salud que lo haya rápidamente juntado con los expertos asesoraron, los expertos tomaron la decisión y él la ejecutó. En la penúltima conferencia de prensa, no en la última, la penúltima, correctamente el presidente, entendiendo lo que estaba pasando y un poco lo que... Dice, bueno, del coronavirus es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Primera conclusión, no hay consejo de expertos. Lo que puede haber es las mentes más preparadas para abordar un tema singular. Esas mentes tienen que opinar, y no hay ninguna duda. Las únicas. Y ahí ya no es un problema de los médicos, es un problema de la metodología para tomar las decisiones con un sesgo que tiene el presidente, donde de repente en el discurso inaugural dijo, somos un gobierno de científicos. Y uno le dijo, mire, humildemente, yo cuando me recibí trabajé en un instituto de investigaciones. Es imposible que vos pongas a investigadores a tomar decisiones, porque su propia lógica de trabajo es la decisión llega al final de un complejo proceso de abordaje del conocimiento. Mientras que la decisión ejecutiva, precisamente su nombre dice, es ejecutiva. Con lo cual, ¿qué debería haber hecho el presidente a un humilde entendido? Varias cabezas. Perfecto. Abordando el tema. Perdóname, no te hubieses quedado solamente con científicos. Lo segundo le hubiese dicho al presidente, mire, presidente, humildemente, ahí están los que dicen que esta es la solución. Yo le aclaro que se le va a caer la recaudación horriblemente. Pero te dicen que de la muerte no se vuelve, Guillermo. El presidente dijo entonces, entre la vida y la economía, elijo la vida. O sea, hizo una metodología de abordaje del tema, donde desde la falacia de autoridad de los expertos, que ahora nos enteramos que no lo son, porque no puede haber... una cosita, Guillermo, pero esa cosa... Pero pará, déjame repreguntarte. Esa cosa, no termino la idea, pero esa cosa binaria, de economía o vida... Y viene de ese consejo de expertos. ¿Pero vos aceptás eso? No, ¿cómo voy a aceptar eso? ¿Pero cómo voy a aceptar eso si no hay vida sin base material de la nación? ¿Cómo va a haber vida? ¿Qué es la base material de la nación? Sus recursos humanos, sus empresas que organizan el trabajo y la posibilidad que vos tengas de adquirir, de alguna manera, los bienes y servicios necesarios para la sobrevida. Todo es trabajo. Todo te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo es trabajo. Entonces, desde el Consejo de Expertos, que no son expertos en cuidar la base material de la nación, cada uno tiene su expertise. Cada uno tiene su expertise. Entonces, el presidente, desde la inteligencia práctica por el cual fue elegido, ¿qué es inteligencia práctica? Es aquella que te da el hacer, el saber hacer, el caminar, el estar.
la universidad te da la formación teórica, tu facultad, te la da. De ahí a saber, hay un trecho muy largo, pero muy largo. ¿Pero crees que conocía, por ejemplo, cosas evidentes que sucedieron como consecuencia de la cuarentena? La caída de la recaudación como consecuencia de la falta de actividad económica, las empresas que van a terminar concursadas, hoy la justicia no está trabajando, pero va a ser así, la pérdida de puestos de trabajo, pero creo que es una obviedad. Y sí, pero vos viste que es una obviedad también saber la diferencia entre un remito y una factura. Y no lo sabe. Pero a mí me tocaba ir al ministerio. O a lo mejor lo saben y eligieron. Eligieron un camino, que es el de preservar la vida de los ciudadanos. Sí, no, pero ¿sabés qué pasa? Cualquier mente preparada para la toma de decisiones, de hechos singulares, esto significa sobre los cuales no tenés experiencia. Porque cuando vos tenés experiencia, optás entre dos hechos. Bueno, sobre el virus nadie tenía experiencia. Por eso, nadie tenía. Entonces, ¿cómo se aborda un tema singular? Se aborda... Primero, si es que vos los tenés, desde tus principios y valores permanentes. Por ejemplo, yo jamás hubiese avanzado sobre un tema singular inculcando el miedo. Vos tenés hoy una camada de jóvenes, sub-50, que hace 3 meses que no salen de la casa. Pero incluso gente vinculada. No salimos. No los mayores, los jóvenes. O sea, el hecho de meter miedo... Bueno, no se conduce desde el miedo. Sí, es interesante ya como lo Napoleón plantea. decía entonces vos que decís, las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse arriba. Guillermo, entonces vos decís, a ver, que va a ser complicada salir de esta económicamente. Estamos en una situación, ya veníamos en una supercrisis. Macri, que hemos hablado vos sobre las características de Macri. De Macri se deró un déficit fiscal espantoso, muy cerca del que obligó a Alfonsín a irse del gobierno, y un déficit del sector externo también espantoso que obligó a De la Rúa a irse del gobierno. Los dos en el mismo tiempo y lugar. Sobre esa supercrisis... Una inflación interanual de más del 56%. Todo esto, déficit fiscal y déficit del sector externo, una supercrisis. Después vienen un montón de situaciones... Pero con tu expertise, ¿qué decís? Que... Y sobre eso se montó la pandemia. ¿Y entonces? Y entonces estamos... También esta es una supercrisis singular. Estamos en algo que no hemos vivido nunca. Los que dicen, bueno, ustedes son jóvenes, pero dicen, no, a mí que me tocó vivir el 82, me tocó vivir el 89, me tocó vivir el 2001, te digo, ni compare. ¿Me escuchás una cosita? Déjame contarte esto, te vamos a contar con Débora lo siguiente. Teníamos un informe preparado hace 2 domingos, creo que va a salir, sobre una encuesta que los argentinos le tienen menos miedo a la crisis que el resto de los habitantes del planeta, porque ya vivieron 5 o 6 en el lomo cada uno. Entonces dice, bueno, mirá, la verdad un francés le tiene más miedo porque nunca la vivió o vivió una gran crisis después de la guerra. Un noruego no la vivió, un finlandés tampoco. Pero acá ya estamos curtidos, nos sacamos la remera, estamos todos llenos de cicatrices. Pero miércoles, vos venís acá y decís, ojo con esta, que esta no la vimos nunca, esta es diferente a todo. Esta es diferente. Diferente. Esta es mucho más profunda porque son las dos en el mismo tiempo y lugar. Pasa que salimos ahora, siempre. A la salida de esta, vos me decís, mirá, a la salida de esta se viene un ciclo muy interesante para la Argentina. ¿Para la Argentina? Sí, muy interesante porque no necesariamente los ciclos económicos y los ciclos políticos van de la mano. Vos fijate que tuviste por lo menos 2 Menem. El Menem preconvertibilidad y el Menem de la convertibilidad. Pero la convertibilidad fue tan potente, aunque era inconsistente, pero fue tan potente que ocupó otro ciclo político, que fue el gobierno de la Alianza. Esto es un concepto desde las disciplinas económicas. No necesariamente los ciclos políticos y económicos van justapuestos. Acá está terminando un ciclo. ¿Está terminando un ciclo? Está terminando el ciclo. ¿Mundial? El ciclo de valorización. ¿Mundial o argentino? Argentino, no, argentino. Argentino. El mundial ya terminó cuando asumió Trump. Eso lo hablamos en un programa hace mucho tiempo. ¿Y qué ciclo se está terminando acá? Se está terminando el ciclo de donde para que nos entiendan, donde el gerente financiero es más importante que el gerente de producción. Vos viviste los dos. Vos viviste la convertibilidad al principio y sobre todo al final, donde el gerente financiero era más importante que el de producción. Después viviste el ciclo nuestro, donde el gerente financiero era casi ingresos y egresos, cobranza, ¿cómo está? Era muy importante el gerente de producción. Este ciclo,
donde el gerente financiero vuelve a ser más importante que el de producción, está llegando al final, se terminó. ¿Y qué viene? Viene otra vez el ciclo de producción y trabajo, donde el gerente de producción, porque ahora llega el momento de pagar, voluntariamente, involuntariamente. Cuando vos pagás, estás bien. Pero si no estamos laburando para pagar. No, bueno, por eso te dije que estamos llegando al final. A la salida de esto, yo te dije, a la salida de esto, se viene un ciclo extraordinario para la Argentina. Por eso la discusión política que hay ahora. Porque la política se está dando cuenta que el que encabece el nuevo ciclo de producción y trabajo, esto es, el gerente de producción más importante que el financiero, se queda 10 años. Sí, es interesante. Mira, o sea, la viste a esta. La No, pero estudiaste, la estás estudiando. Pero se está viendo. No, pero aparte vos lo ves... Entonces me estás haciendo entender por qué empiezan ahora a levantarse lentamente y empieza a haber otra vez discusión política. Macri se junta con... Ahora empieza. O sea, según tu mirada... ¿Quién va a conducir? ¿Quién va a conducir el nuevo ciclo económico? Este es el debate que hay. O sea, vos la ves, pero pará, Guillermo, al principio me perdés un poco. Porque al principio me dijiste que estabas preocupado porque estábamos en manos del comité de los expertos que no son expertos. Son dos momentos distintos. En un momentito de la charla te dije a fin de año. Te dije a fin de año vamos a estar, empieza un ciclo extraordinario para la Argentina. El tema es llegar a fin de año. Por eso hay que entender... Sos el primero que me tira una buena onda. No, escúchame, 2021... El problema es entender... ¿Qué venimos a hablar acá? Lo que pasó, ahí convoquen a los historiadores. Venimos a hablar donde ustedes son expertos, o sea, contar lo que pasa ahora. La política, y sobre todo hoy los economistas, tenemos que contar lo que va a pasar. Si lo que digo que va a pasar pasa, me volvés a invitar. Y si no, ¿qué pasa el que sigue? O sea, 2021, 2022, ¿crees que vamos a andar mejor que ahora? Pero no hay duda porque la Argentina, a la salida de esto, va a tener una pobreza medida como la medía Alfonsín, que la cambió Macri. Macri, en esa desesperación que tenía, trabajaba poquito pero muy desesperado, cambió la medición de pobreza del INDEC y le incrementó 14 puntos porcentuales. ¿Lo dice Moreno? No, lo dice el INDEC. Entre cómo lo medía Alfonsín, que es como midieron la pobreza todos los gobiernos, hasta el final de Cristina, y Macri, hay 14 puntos porcentuales de diferencia entre una metodología y otra. Por eso yo hablo ahora de la pobreza como la medía Alfonsín. ¿Y qué número vamos a encontrar entonces? Nos vamos a encontrar 54-55% de pobreza y arriba de 20% de desocupados. O sea, casi 15 puntos más de los que recibió el gobierno de Alberto Fernández. Sin duda. Pero entonces, sin duda. El gobierno de Alberto Fernández recibió medidas, mucho más que eso. Vos estás hablando como la medía Macri. Sí, para tener un comparativo. ¿Cómo nos deja la pandemia al final? No, pero no podés comparar. Porque yo te estoy hablando como Alfonsín. Por eso no tenemos que poner de acuerdo cuánto mide el metro. Está bien, igualmente... No, son 30 puntos más. Hay muchas maneras de medirla. En la Argentina, históricamente, más allá de esto que usted dice, la mide por nivel de ingreso. Muchos países la miden desde el punto de vista estructural, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de la Argentina. Está bien, pero acá también se pensó medirla por el modo estructural en el que estaba concebida. Estoy diciendo, como la midió Macri. Bueno, el punto es vamos a terminar con una pobreza de 55%. ¿Cómo la medía Alfonsín? Si es como la medía Macri, llegas al 70%. Pero les digo a ambos, perdón. ¿Se entiende lo que digo? De todos modos es pasmoso. Demuestra la locura de la medición de Macri. A ambos se los digo. Pero no lo entiendo, porque si vamos a estar con... Grabois dijo 60. Bueno, está bien, Guille, pero vamos a ponerle que sean 53, 54 o 60. Digo, por un lado me alegrás la noche, porque me decís que en el 2021 dame un segundito, vamos a andar mejor. Pero si salimos con 60% de pobreza, ¿cuánto me dura la alegría? ¿No tenemos destino? No, al contrario. ¿Pero y cómo levantamos? Pero al contrario, porque en los próximos 10 años, por eso se queda 10 años, porque inmediatamente empezás a bajar la pobreza. Entonces vos, desde 55 a 25, tenés todo eso para explicar. Acá la discusión de hoy de la Argentina... ¿Pero vos decís que el próximo, el que se quede 10 años, deja la pobreza en 25%? No, eso se está discutiendo hoy. Por eso la política está tan tensa. Dejalo a Alberto Fernández afuera. Dejalo. Después hablamos de Alberto Fernández. Ya está. Él está con esta historia, le tocó esta. Hoy se está discutiendo. No hay duda que la pobreza... porque todos vamos a medir como medíamos antes. Porque es descabellado pensar que la Argentina va a 70% de pobre, descabellado. Pero... es bastante razonable decir, no, mirá,
Comparemos de acuerdo a lo que vivimos. Midiendo como se midió toda la vida y no como la quiso cambiar Macri, vamos a estar en un 55. Muy bien. De ese 55, inmediatamente, que es lo que nos pasó a nosotros, arrancó Duhalde y seguimos nosotros, inmediatamente vas bajando la pobreza, porque te pasa, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos. Te creas 2 millones de puestos de trabajo, ni bien empezás a levantar alguna parcial. Moreno, espere, usted dice, bajo los niveles de pobreza rápidamente porque le pongo más plata en el bolsillo a la gente no dije más plata. Y consigo que tenga acceso al alimento, un puesto de trabajo. Pero usted sabe que la pobreza estructural no se resuelve en 6 meses dándole plata a la gente, acceso al agua potable, vivienda digna, educación, salud. Vamos de vuelta. Primero, en la Argentina no hay pobreza estructural. ¿Ah, no? No. Esa es una desviación conceptual que sí utiliza para ponerle un adjetivo a la pobreza que no condice con mi país. Si hubiese pobreza estructural significa que nunca vamos a poder bajar esa pobreza. ¿Qué es Villa Itatí? Se llama pobreza circunstancial. Pero el que no tiene cloaca, agua potable, ¿cómo lo llamo? Que no tiene acceso a la educación. Pero si hace 50 años que no tienen, 70 años que no tienen cloaca. Falso. La pobreza, si fuera pobreza estructural, seríamos Brasil. Y mi país, tu país, vivió sin pobreza. Sí. Por lo tanto, es circunstancial. Si haces las cosas mal, tenés pobreza. Si haces las cosas bien, no tenés pobreza. Pobreza estructural puede tener Paraguay, con todo respeto a los paraguayos. Por eso hay una inmigración de paraguayos a la Argentina. Pobreza estructural pueden tener otros países, pueden tener. La Argentina no. Tiene pobreza circunstancial por haber hecho mal las cosas. Primer concepto, esto es muy importante, porque cuando uno habla de estructural significa que no la cambias más. Cuando es circunstancial te lleva mucho tiempo, pero la podés cambiar. ¿Cuál es el debate central entre ellos y nosotros ahora? Por ejemplo, entre Massa y Moreno hoy. Massa te va a decir, se puede hablar de Massa acá, ¿no? Sí. Bien. Cuando nosotros decimos, fíjate el equipo económico de Massa, Redrado, Peirano, Melconian, ellos van a ser exitosos. Nosotros también vamos a ser exitosos. La diferencia es que ellos van a tomar decisiones de política económica que te van a consolidar en la Argentina, sí, una pobreza estructural del 25%. Porque ellos parten de la idea que la Argentina no alcanza para todos. Nosotros los peronistas, ¿qué decimos? No, momentito. La pobreza es circunstancial, como dijo el Papa. El mundo es rico, el problema es que está mal distribuida. Los justicialistas, ¿qué decimos? Vamos a repartir bien. Entonces, hoy se está discutiendo los primeros pasos del nuevo modelo económico. Si el nuevo modelo económico, para dejar, porque es muy importante, no, dame 2 segundos y no cortes, te pido por favor, dame ese chagüí, después me cortás todas las veces que quieras. Pero si no, no se entiende. Si no, haceme caso. Estás largo. Sí, ¿sabés qué pasa? Que si no, no se entiende. No es que no entendés vos, no me entienden los otros. Si no me entendés vos o ella, yo hago un esfuerzo. Pero ¿cómo hago el esfuerzo con los demás? Déjame en este caso que yo... Dale. Si nosotros ponemos la energía a 0,60 centavos de un dólar competitivo, y ponemos los alimentos en una relación con los ingresos populares tipo 2007-2008, yo te digo que en un lustro vos llegaste a la pobreza como la dejó Cristina en el 2015. Ahora, en un lustro, y en los otros 5 años terminaste con la pobreza. Ahora, si la energía, que es lo que el proyecto de Massa, la energía me la pones a $1 el litro de gasoil, al margen de la evaluación del dólar. Y los alimentos, no me lo dejás como el bestia de Macri que me los puso ahí arriba, pero tampoco como los tuvimos nosotros, que la gente comía y le sobraba una moneda. Eso te da un país del 25% de pobre. ¿Cuándo se está discutiendo eso? En este momento. Por eso la política está tan activa. Por eso lo de Vicentín. Por eso está tan activo todo. Porque en este momento... ¿Por qué está este programa? ¿Por qué te sorprendes vos? Y porque estas cosas no se hablan. Porque estas cosas aparentemente es para los entendidos. ¿Cuál es la diferencia conmigo? Que yo vengo y siempre pongo todo arriba de la mesa. En este momento la política sabe que se terminó el ciclo económico, que en todo caso
¿Cuándo empezó este ciclo económico? ¿O empezó con Macri o empezó antes? O sea que vos decís que se empiezan a mover, empiezan a entrar en calor de nuevo porque saben que el que discuta la política ahora o el que gana un buen lugar, o sea, por ejemplo, las legislativas el año que viene van a ser tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Pero ahora también, ¿eh? Ahora también ahora empieza. Porque acá tenés dos alternativas. Vos vas a arrancar con 55% de pobres y vas a parar en 25%, pero mientras el tren va, vos ganás. De 55 a 25 vas ganando todas las elecciones. Pero hoy estás tomando las decisiones para decirle al pueblo de la patria, miren, vamos a arrancar con 55, pero vamos a llegar a 0. O vamos a arrancar con 55 y vas a terminar en 25. Este gobierno, y vamos a pelotearlo juntos, Debbie, ¿este gobierno es un gobierno peronista? ¿Lo consideras un gobierno peronista? Mira, ahí hay un tema muy delicado. La última declaración, porque ¿cuáles son las declaraciones importantes? Las que esclarecen, las que iluminan, las que te permitan operacionalizar el concepto. Después vienen un montón de bla, 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 bla. Bueno, no soy yo. Una declaración importante, Santiago Cafiero, diario La Nación. Le pregunta a Del Río qué opinión tiene del presidente. No sé si leyeron ese reportaje. Sí. ¿Qué dijo Santiago Cafiero sobre el presidente? Que era un líder de... No te acordás. Dijo, es el primer líder posmoderno que llega a presidente de la Argentina. Si es posmoderno, y esa es la antítesis del peronismo, que somos principios y valores permanentes. Y vos sabés que el posmodernismo es esta sociedad líquida, sin pasado, sin futuro, somos resultadistas. Esta historia es muy divertido un viernes, un sábado para entrar, tener relaciones nuevas, pero para conducir un país es muy poco serio. Ahora, ¿el presidente es lo que dice Cafiero? No, yo digo lo que dice Cafiero. Él fue al templo del peronismo, uno de los templos que tiene el peronismo, que es Formosa, y dijo, yo soy peronista. En otro reportaje con Perfil dijo, soy socialdemócrata. Estamos en un lío. Su ministro de Economía dice, quiero en la Argentina una economía social de mercado. Igual que Alzogaray. Alzogaray es un personaje muy especial, porque era liberal. Él decía que era liberal, pero en realidad en su cabeza era neoliberal. Pero era austríaca. La economía austríaca es la economía de los socialdemócratas. Entonces tenemos un lío bárbaro. Por un lado dice que son socialdemócratas y por otro lado dice que son posmodernos y por el otro lado dice que son peronistas. Tiene un lío bárbaro. Primero tienen que hablar a ellos. Pero con Vicentín no da un paso peronista con esto de la Primero terminemos con esto. Me preguntaste si era un gobierno peronista. El jefe de gabinete dice que es posmoderno el presidente. El ministro de Economía dice que quiere una economía social de mercado como los austríacos. Bueno, quizás lo debiera juzgar por los hechos, no tanto por las declaraciones. Por ahí dijo en los hechos, con una pandemia, y como ordenó estas cosas, muchos hechos no hay. Lo que ha hecho es abordar el tema de la pandemia, como ya nos pusimos de acuerdo con un consejo de expertos, y quizá debería ser una mesa como esta. Pero ya está en el baile. O sea que, en todo caso, lo que hicimos los economistas del peronismo, cuando Ricardo Alfonsín dijo que este modelo económico era radical y que él estaba muy contento, decíamos, para la mano. Si es radical, ¿sabés por qué salimos y le presentamos un plan económico peronista al presidente? ¿Ahora? Ahora, hace 10 días. Te lo presentamos, ¿sabés por qué? Porque si es radical, ¿por qué iluminó Alfonsín? Porque si es radical, vos ya sabés cómo termina. ¿Cómo termina? Es como termina siempre la economía radical desde la dictadura para acá. ¿Cómo terminó? Mal porque ustedes le ponen los palos en la rueda. No, pero ustedes no. Si ya vas a defender a los radicales, es tu tema. Ya no voy a defender a los radicales. Ya es un tema tuyo. Pero ustedes le ponen... Eso lo dice Moró y ya está. Dejá que lo dijo Moró. Dejáselo a Moró, que tiene cara para decir eso. Vos no lo digas que sos todavía... Mira, la realidad es que si Alfonsín tenía 12 puntos de déficit fiscal es inmanejable la Argentina. ¿Cuánto tiene Alberto? 16 en abril. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo se va a evolucionar esto? Es lo que está en juego ahora. Si Alberto Fernández hace una política económica peronista, va a ser exitoso. Si hace una política económica radical, ¿cómo será una política económica peronista? Y no hay ninguna alternativa de producción y trabajo. ¿Viene una economía de producción y trabajo? Sí. Es al margen de la voluntad de Alberto. ¿Por qué? Porque tiene que pagar. Entonces no hay ninguna posibilidad de pagar sin trabajar. Esto es lo que viene, esto es lo que viene. La política está discutiendo quién conduce esto, está discutiendo quién conduce esto. Ahora, puede ser para todos los argentinos, que es lo que decimos los peronistas, o puede ser para estos muchachos, grupos selectos que dicen, che, ya 75 es más que suficiente, dejamos 25 te vamos a hacer una invitación para que lo compartas con nosotros. Y vamos a meternos a hablar de Vicentín. Dale. Nosotros mandamos un compañero, a Marcelo López Macía, al
pueblo de Vicentín. En realidad son varios pueblos de Vicentín, porque es Avellaneda, pero también es Ricardone, hay muchas. ¿Y vos sos de allá? Yo soy de Santa Fe, del interior de Santa Fe. Sí, conozco bastante eso, conozco bastante. O sea, hay muchas cosas ahí para hablar y que me gustaría decirlas después cuando veamos esto. ¿Te parece que veamos las primeras horas, Debbie, de lo que fue esto? Es muy revelador, la verdad que Marcelo un poco nos contó también cómo fue su experiencia allí, cómo tuvo la posibilidad de contactarse incluso con familiares, ¿no es cierto?, directos, con nietas de Vicentín, que recordemos que empezó como un almacén de ramos generales hace más de 90 años y bueno, cómo viven, ¿no es cierto?, esta situación tan particular. Hay que decir que por estas horas la relación con el gobierno está rota, ¿no? Hoy salió una solicitada muy fuerte en la que el grupo Vicentín asegura que va a ir a la justicia porque considera que es ilegal lo que el gobierno hizo con la empresa. Vamos a verlo, por eso hay muchas cosas para decir al respecto. Por ahora el gobierno no hizo nada todavía con la empresa, Pérez, no pongamos en pasado ni pongamos categorías que no son. Por ahora no se hizo nada. Por ahora son anuncios, cosas. Sí, por eso, todavía... pero vamos a entrar en el mundo. Es muy importante esto también. Utilicemos la palabra, porque hay mucha gente. No, bueno, es una solicitada de la propia empresa. Vicentín la leímos todos hoy. Lo que digo es que el gobierno todavía no hizo nada con la empresa. Sí, lo que es interesante también que salga, o por lo menos yo quiero dar mi punto de vista, porque yo lo dije esto a lo Moreno en noviembre del año pasado. Que lo dijiste bien. Lo dije en noviembre del año pasado, estaba al aire. Te tenés que reír, era un chiste. No, una vez te equivocaste y lo no dijiste bien. En noviembre del año pasado estaba al aire y dije que mientras había un tendal de gringos con la soja, con la guita puesta, en realidad con los cereales puestos en Vicentín, los dueños de Vicentín estaban pasándose copertón en el lomo y sacando amarillos desde un yate en el Paraná. O sea, por supuesto que ahora van a ver y familiares y todo lo que encierra el mundo vicentín y toda una cosa de conexión con el pueblo y te pasa, pero tampoco no son nene de pecho ni son, pobrecitos los dueños de Vicentín. Bueno, por eso fíjate que hoy no solamente la UIF presentó una denuncia por lavado de dinero contra el expresidente Macri, las autoridades del Banco Nación y la familia Vicentín. También hay una causa que instruye el juez Ercolini y que por orden del fiscal Policita pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vicentín. Y bueno, se están descifrando mails y demás porque bueno, hay una investigación judicial en curso, ¿no es cierto?, respecto de los manejos económicos de la empresa. Vamos a ver la primera parte y charlamos el caso Vicentín con Guillermo Comoreno y por supuesto con Débora. El martes pasado, cuando se conoció la decisión presidencial de estatizar la empresa Vicentín, los vecinos de Avellaneda y de Reconquista se manifestaron aquí, en este lugar, en el Gran Hotel, en el centro de Reconquista. Trataban de forzar la salida de los funcionarios nacionales designados por el Poder Ejecutivo para intervenir la empresa. La decisión presidencial fue muy impactante en la noticia, nos fuimos enterando minuto a minuto lo que iba ocurriendo y obviamente como nos enterábamos nosotros los medios, también así se enteraban los dueños del grupo Vicentín a través de los medios de lo que ocurría. Con el transcurrir de las horas, obviamente que la comunidad no quería que el Estado pusiera sus manos sobre la empresa privada y consideraban que era totalmente ilegítimo, inconstitucional, la medida que había tomado el presidente de la Nación. La verdad que nos sorprendió mucho. Empezó en la comunidad a generarse un ambiente, de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucha incertidumbre. Y por supuesto también, a medida que pasaban las horas, de mucha bronca, ¿no? Y por eso, en definitiva, esa manifestación espontánea que sucedió el día martes en nuestra comunidad, con esa movilización histórica, porque, no se conoce una manifestación de este tipo a lo largo de la historia de la ciudad, ni siquiera para eventos deportivos, como anécdota, ni siquiera para la final del 86. Entonces, esa manifestación de la gente ha demostrado lo que nosotros, obviamente, que estamos acá ya sabemos, que es la inserción que tiene esta empresa, una empresa familiar, obviamente una empresa familiar grande, pero que ha sabido construir junto a toda la comunidad el desarrollo de esta región del norte santafesino, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se fueron generando otras cosas los próximos días y por supuesto, con mucha expectativa de lo que puede pasar. Estamos en un total de acuerdo que la empresa Vicentín debe de cumplir con sus acreedores, debe de pagar, pero no
que sea estatizada, que sea expropiada, y de la forma inclusive en que se lo anunció, ya incluso con el interventor o parte de la intervención en la ciudad de Reconquista, ocupando la parte tribunalicia y parte de los directivos de Banco Nación. Parte de la gente que estaba en la movilización en Avellaneda se trasladó aquí, a este lugar, pidiendo que por favor salieran a explicar y a decirle a la gente qué era lo que ocurría y qué era lo que iban a hacer. Si venían realmente a tomar la empresa, si era una intervención, si era una supervisión, que alguien pudiera explicar algo, porque hasta ese momento no se había escuchado a nadie, ni para la prensa, ni para la sociedad. Solamente se habían reunido en horas del mediodía en la Casa Municipal de la ciudad de Reconquista con los representantes, con 2 representantes de la empresa Vicentín. Para nosotros es muy importante que el presidente de la Nación haya levantado el teléfono y se haya contactado con la empresa y haya llamado al diálogo. Para nosotros esa es una señal, digamos, muy importante. Que se sume a esta reunión el gobernador de la provincia, también, digo, en definitiva es lo que queríamos y lo que buscábamos. Que la posible solución se dé a través del diálogo, a través de una mesa de conversaciones, de negociaciones, que busquen las alternativas económicas para que la empresa pueda salir de esto adelante de la forma que sea posible, de la forma que lo vean más convenientes. Esa es nuestra luz de esperanza, por supuesto que es así, y no llegar a una expropiación del capital de una empresa familiar que ha tardado 90 años en poder construir y ser lo que es hoy. Entonces, digo, genera muchísima esperanza. Después veremos, ¿no?, con el tiempo hasta dónde llegan las negociaciones que se han encaminado. Esto es con muchísimo respeto para Dionisio, para Escarpín. Él sabe, porque es de la zona como soy yo, que hay una sola cosa que a un gringo, que a gente del interior, no se le puede hacer 2 veces, que es no devolverle la guita o no devolverle el cereal que vos le diste o le pusiste. Entonces, Escarpín sabe, internamente sabe, debe estar medio como en una cosa con la sociedad porque su pueblo salió a la calle, pero sabe muy bien que por más que se consiga la guita, ahora yo no estoy diciendo estoy a favor de la expropiación en absoluto, no lo tengo claro y para eso habla gente que sabe. Pero yo sí tengo claro esto, que de la falta de confianza no se vuelve. O sea, si los Vicentín, en este caso los Padoan, los Nardelli y esta gente consigue la guita y se la pone a todos los que tienen el cereal puesto una arriba de la otra, no va a ser igual nunca más. Nunca más. La gringada, porque es mucha plata. El gringo, porque no son todos millonarios de 7, 8, 10 mil hectáreas. Hay gringos de 150 hectáreas, 80 hectáreas, 90 hectáreas, 100 hectáreas. Hay mucha gente del interior de pueblos que le pusieron el cereal y fueron a buscar la guita y los Padoan y los Nardelli y Vicentín le vienen diciendo hace meses, no la tengo, bueno, hermano. Esa es la clave también desde el punto de vista político. Lo que vos decís, que el gobierno, digamos, cuando vos hablas con muchas fuentes del gobierno te dicen, aprendimos del 2008 que no hay que ir contra el chacarero, sino que ahora estamos yendo contra una empresa grande que le debe a muchos productores. La pregunta que yo me hago, y quizás se la podemos trasladar a Moreno también, es si eventualmente, esto por supuesto tiene un trámite parlamentario, si se avanza con la expropiación en el Congreso, ¿quién se hace cargo de ese pasivo? Son aproximadamente 1.300 millones de dólares, es mucho dinero, Yo le ¿no? sumaría, además de esa pregunta, a Guillermo, es si él se quedaría... Hoy leí una interesante nota de Zayat en Página 12, donde daba muchas consecuencias que llegarían de la mano de que Vicentín pasara al Estado. Regular precios, saber de pronto la verdad de la guita que no se declara, porque vos te metés como un actor importante y empezás a ver de atrás todo el sector. Entonces, el gobierno metido ahí puede entender cosas que hasta ahora no entendía. Pero bueno, nos respondés vos, Guillermo. Bueno, sorprendente que te ilumine Página 12. Bueno, me pareció interesante esa columna, no Página tories. 12. Bueno, pero me pareció... Leo todo, Guillermo, eso me pareció interesante la columna de Zayat. Vos me digas que lees Página 12 y que encima te iluminó. Leo todo. Leemos todo, Moreno. Leemos todo. Hay que leer no Página sigas 12. acabando grieta, vamos a acercarnos, dale, seguí, dale. ¿Qué tiene que ver? Dale. ¿Usted qué lee? ¿Usted qué lee? No,
No, yo leo. La Nación, te veo en La Nación. En Estás los cerca de La domingos Nación. leo todo. Dale. Pero bueno. a casa viene Clarín y La Nación, los fines de semana. En la semana viene Ámbito, Ibae Está bien. y La Nación. Dale. Pero después leo todo. Contanos esto. Primero, hay cosas que Fernández puede hacer y cosas que no puede hacer. Los peronistas, que esta semana se cumplió, viste, el último discurso del general. Cuando nos convocó, dijo, vengan, fuimos. Sabíamos que algo iba a hacer el general, no sabíamos que se estaba despidiendo. Nos empezamos a dar cuenta que el general se despedía cuando empezó a hablar. Dijo dos cosas extraordinarias. Dijo, chau, me llevo en mis oídos la música más maravillosa que es la palabra del pueblo argentino. Pero antes de eso dijo, cada uno de ustedes tiene en su mochila el bastón de mando. Y sacan ese bastón de mando cuando corresponde. Como el peronismo está en ebullición, el general Perón siempre dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Esto está dentro de la ley? ¿Qué está fuera de la ley? Muy bien. De las decisiones que tomó Alberto, hay una dentro de la ley posible, si es que consigue las mayorías en las cámaras. Sí, sí. si Hoy está el difícil en Tribunal diputados. Fiscal- Es la expropiación. Eso lo puede hacer. Dale, Después perfecto. podemos ver si la relación beneficio-costo justifica, porque por ahí puede hacer lo mismo Listo. con operación de ¿Quién no mercado. está dentro de la ley? La intervención. Por Claro. eso te dije, el gobierno no hizo nada. Porque estaba concursada, porque hay un juez, Al margen de Lorenzini. eso, no puede Alberto Fernández... Contar la y plata en la caja. No puede contar plata. Imagínate si le hubiésemos dado esa potestad a Macri. Se quedaba con este Bueno, canal pero en vamos 3 a suponer- minutos. vamos- En este canal, en 3 minutos, Macri se quedaba con toda la televisión de la Argentina. Moreno, vamos a suponer Y tenía entonces- gente de ellos, en una lo ponía a este, en otro lo ponía al otro. Se está riendo Bueno, porque espera, saben que es espera, no verdad. nos vayamos. Supongamos No, si que, no me voy. Te supongamos estoy que diciendo, avanza si en el no Congreso. pudo Macri, escúchame, si no, mirá, Macri tenía una mesa judicial y unos crápulas que se pasaron investigando todo. Si no le fueron a Macri a decirle, che, te encontramos la manera de quedarte con todas las empresas, imagínate que le va a encontrar a Alberto Fernández. Bueno, si esa avanza, facultad no está. si avanza en el Congreso la posibilidad de expropiación o estatización, ¿sirve para algo tener a Vicentín Bueno, ahí en manos está. del Estado? Bueno, por eso, ahí yo le digo, miren, muchachos, humildemente, van a utilizar un montón de recursos, no monetarios, de tiempo, de gente, de votaciones. Esto se resuelve en una semana. Esta semana puede estar resuelto. ¿Cómo? Agarrás, bueno, por eso, agarrás. Quinta línea de YPF, ni siquiera el presidente, quinta línea. Subsecretario de Energía, porque tiene que ver con YPF, llama a Vicentina, cualquiera, le dice, che, va una persona con una propuesta. Recíbanla. ¿Cómo no? Se presenta, tarjetita, la pone arriba de la mesa, quinta línea de YPF, le dice, sí, señor, lo escucho, ¿cuál es el proyecto? Mire, es muy fácil. Nos interesa la compañía y hacer negocio con ustedes. Bueno, muy bien, ¿cuál es su plan? Vamos a hacer una UTE. ¿Cuál es la ventaja de la UTE entre YPF y Vicentín? Que no compromete en la conformación de la UTE los patrimonios preexistentes. Se juntan para un negocio específico. Bueno, muy bien, señor, ¿cuál es el negocio? YPF. Vamos a comprar todo lo que haya que comprar en el mercado y ustedes van a empezar a trabajar para nosotros. Como Fasón. En los costos totales ya está incluido todos los trabajadores, los proveedores, empieza ¿Y la el rosca pasivo? ya vamos a llegar. Vamos despacio, si no, no se entiende. La UTE va a acumular, porque es la diferencia entre los costos totales y los ingresos totales. Puede poner plata YPF o puede el Poder Ejecutivo hacer un fondo de inversión. Fondo de inversión que puede ser como préstamo o puede ser como préstamo capitalizable. Cuando el fondo de inversión, eso se hace en una semana, el fondo de inversión es una decisión del ministro de Economía, se arma la UTE, el juez, convengamos que el juez natural se quiere sacar esta convocatoria de encima. El juez porque Lorenzini, no puede de la salir a Reconquista. tomar un café, que si no aparece un proveedor, Ya. aparece un Sí, gringo. sí, ya. Sí. Pero Vicentín, no solo en esta solicitada de hoy, sino en el primer comunicado, te dijo que está dispuesta a cualquier alternativa que le ofrezcan. Entonces va a YPF, le ofrece conformar una UTE que es un contrato menor. El juez va a decir, no compromete el patrimonio ni la masa concursal, arranque. Para el fin de semana ya están todas las empresas de Vicentín trabajando. A partir de que están trabajando, cambia el ciclo, cambia el esquema, cambia absolutamente todo. Ahora, ella está hablando de un pasivo. Sí. Por eso dije un fondo de inversión que puede ser deuda capitalizable.
Los accionistas firman. ¿Cómo es deuda capitalizable? Cuando capitalizás el fondo de inversión, prácticamente licuaste la participación de los accionistas, porque aumentás el capital de la compañía, es como pasa siempre. Por eso las tensiones en las asambleas de accionistas. En 6 meses está resuelto este tema con los accionistas afuera, la empresa trabajando y Reconquista. Y Avellaneda cambió, porque en el momento que los trabajadores van a trabajar, no que cobran el sueldo sin trabajar, vuelven a trabajar, los proveedores le vuelven a entregar factura contra factura, está YPF atrás, sin necesidad de trámite administrativo y fundamentalmente para Massa. Porque se puede hablar de Massa acá, ¿Cómo ¿no? lo tenés con Massa? Con Sergio, sí. No, porque le evitás que tenga que hablar. ¿Viste que no está hablando? Escuchá. No apareció en ningún programa de él, que le gusta todo, porque no hay programa de televisión que no vaya. Ahora resulta que de este tema no habla. No dirimas tus cuestiones personales con Sergio acá. Porque ¿Por qué? Tú haces una opinión. Yo no dirimo. Igual te ¿Sabés digo... qué se está dirimiendo con Sergio? Si va a ser un modelo económico de producción y trabajo, ¿de exclusión o de inclusión? Bueno, hoy en eso se está dirimiendo acá. Hoy en declaraciones a una radio el presidente ratificó que el camino, él entendía, era el de la expropiación. En el Congreso, te digo, no está fácil porque en el Senado tienen mayoría, claramente. Ahora, en diputados hay que ir a buscar los votos. Pero no es más fácil lo que digo yo. Y los de Córdoba hay que ver, ¿no? ¿Qué hacen? También los de Guillermo, Santa Fe. ¿No es más fácil lo que digo yo? En bueno, una semana fuese tan está hecho. si es Pero tan hay que fácil, saber- alguien queremos- tuvo la Y que lo idea. escuchen y lo hagan. Te ahora. queremos agradecer este rato que hemos charlado de todo. ¿Sabés Muchas por gracias. qué? Porque hoy se está discutiendo quién va a ser el equipo económico de los próximos 10 años al margen de quién... Es el En el título- esquema económico no es lo mismo que triunfe el peronismo, que es una patria para todos, que triunfe en esto que quiere una patria para algunos. Y yo te la dejo picando. El equipo económico de Massa, con Redrado a la cabeza, ¿vos pensás que es una Argentina para Estás todos? enojado con Massa y te la agarraste con Massa. Está laburando como puede, tratando de Sí, pero arreglar defendés los a Massa quilombos que también dejó. ahora. No, defiendo a alguien que no está acá. Si te estuviesen No, pero si atacando yo a no vos, también te estoy- estaría defendiendo bueno, a vos. eso espero, ¿eh? Ah, Te por tomo la supuesto. palabra. Y a Pero vos, por bueno, vos no porque supuesto, no hablaste. por Pero a vos sí. supuesto, por La supuesto. próxima vez que alguien me pegue acá, como vos decís, che, me defendés. Y entonces yo me retracto. Pero usted Sergio, necesita de alguien que lo defienda, retiro lo que dije. defiéndase solo. Retiro, Sí, porque eso... retiro, porque- bueno, pero lo haces, ¿eh? Pero por porque yo supuesto. te he visto en muchos... No, Era que yo vos. te sigo a vos. Yo Escuchame. yo te sigo. ¿Cómo está tu papá? Mazo. Mazo. Pero le gracias mandás por un abrazo preguntar grande. siempre. Gracias, en Ese serio. fue un gran compañero y aparte trabajó. Ese sí, mirá cómo te sacó bueno. Mirá cómo te sacó bueno. Gracias, Guillermo. Un abrazo a tu viejo. Muchas gracias, Chao. Guillermo.